Muy buenos días. Es un gusto poder acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Medicamentos les dan una cordial bienvenida y les agradecen su participación e interés en el presente webinar titulado Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Naturales, en el cual los regulados podrán conocer los requisitos a evaluar por parte de la autoridad reguladora, lo que les permitirá implementar lo indicado en la guía de verificación en sus establecimientos, siendo el webinar número 16 de los 33 que estamos realizando en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos de los regulados que utilizan los servicios de la DNM y de la ciudadanía en general en materia de trámites de registro y regulaciones de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, químicos e higiénicos. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, hemos habilitado un espacio al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos pueden utilizar la casilla y el apartado del chat que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla y con mucho gusto les daremos respuesta posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que de igual manera les será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla y posteriormente a ello tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, esta mañana nos acompaña el licenciado Oscar Daniel Acosta Vilés, licenciado en Química y Farmacia, especialista en buenas prácticas de manufactura, tiene 10 años de laborar en la Dirección Nacional de Medicamentos y actualmente se desempeña como supervisor y fiscalizador de la Unidad de Inspección, Fiscalización y Buenas Prácticas de la Dirección Nacional de Medicamentos. Le cedo el micrófono, licenciado Oscar Daniel Acosta Avilés. Adelante. Bueno, tengan todos muy buenos días. Es un gusto estar apoyándoles nuevamente en las capacitaciones que brinda por parte del ministerio, ¿verdad? Es para mí un honor estar con ustedes. Vamos a ver nuevamente el tema de productos naturales, específicamente la reglamentación para las buenas prácticas de manufactura y su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, cualquier duda estamos a la orden y pues vamos a dar inicio. Bueno, vamos a dar inicio con el tema. El tema es específicamente la reglamentación técnica que concierne a la implementación de las buenas prácticas de manufactura para productos naturales y su reglamento técnico, ¿verdad? En este caso, el 1103-693. Esta es una resolución que viene del año 2020, pero se comenzó a implementar a partir del año 2021. Entonces, a partir de ahí, la Dirección Nacional de Medicamentos ha comenzado con las inspecciones con base a esta reglamentación para el tema de los productos naturales y su manufactura. Como principio general, las buenas prácticas de manufactura como tal y sus reglamentos, los cuales no solo existe el natural, existe una gran variedad, ¿verdad? Nos regula el qué hacer. Sin embargo, no nos dice cómo, ¿verdad? Ahí depende de cada establecimiento y las posibilidades y eh, de las capacidades que tenga cada uno de ellos para dar cumplimiento a esta reglamentación. Como dice aquí la lámina, es responsabilidad del laboratorio cómo llevar a cabo o cómo realizar la implementación de las buenas prácticas, valorando el riesgo que estás generando. Tenemos algunos conceptos claves que vale la pena aclarar antes de entrar de lleno en materia, a explicar lo que es la reglamentación técnica. El primero es el concepto de buenas prácticas de manufactura. Creo que todos los que estamos presentes ya estamos un poco familiarizados y si no vale la pena recalcarlo, ¿verdad? Que consiste en el conjunto de procedimientos y normas destinados a garantizar la producción uniforme de lotes de productos naturales medicinales para uso humano, que satisfagan las normas de calidad.
Es decir, consiste aquel conjunto de procesos y procedimientos que nos permiten realizar la fabricación uniforme de las diferentes formas farmacéuticas naturales que conllevan esa reglamentación, ¿verdad? De ahí tenemos otro concepto que también es específico de este reglamento, que es la parte de extracción. Si bien son productos naturales, pero obviamente no se utiliza una planta como tal, sino que se pueden utilizar diferentes procesos para la obtención de los principios activos y las sustancias que permitan la fabricación de los productos, ¿verdad? Entonces, para ello, se puede utilizar la parte de la extracción, que consiste en la obtención de sustancias activas naturales a partir de drogas naturales, utilizando un solvente adecuado o aplicando otro método. Relacionado a este concepto tenemos el concepto de extracto, que consiste en la preparación de consistencia líquida, que puede ser un extracto fluido o tintura, semisólida, extracto blando o sólida, extracto seco, obtenido a partir de la droga natural. También tenemos el concepto de laboratorio fabricante de productos naturales medicinales para uso humano, el cual consiste en que debe de ser una empresa debidamente registrada y autorizada. Cuando nos referimos a esto, autorizado por la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas instalaciones serán destinadas a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano. Es decir, previo a la fabricación de estos productos, debe de existir un establecimiento autorizado por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. También tenemos el concepto de maceración, que consiste en un procedimiento de extracción de un componente proveniente de una droga natural provocado por el contacto prolongado con un solvente o mezclas de solventes adecuadas. También tenemos el concepto de materia prima natural, que es, digámoslo así, el corazón de este reglamento, ¿verdad? Y por el cual se creó, que es aquella droga natural o sus preparaciones que se utilizan directamente para la elaboración de producto natural medicinal para uso humano. Conforme vayamos desarrollando este reglamento, vamos a ver hasta qué punto se pueden utilizar excipientes que no sean de origen natural. También tenemos el concepto de producto natural medicinal para uso humano, que consiste en un producto procesado, industrializado y etiquetado con propiedades medicinales, que contiene en su formulación ingredientes obtenidos de las plantas, animales, minerales o mezclas de estos. Esta primera parte del concepto es bastante interesante. Aquí prácticamente nos delimita qué consiste una sustancia natural y de dónde proviene. Puede provenir de plantas, de animales, de minerales o una mezcla de estos. Y eso nos ayuda también para la clasificación de estos productos y posteriormente para poder llevar a cabo la fabricación de los mismos. Adicionalmente puede contener excipientes, además de materia natural. Estos, como les decía, pueden ser sustancias químicas, pero y no van a ejercer una acción terapéutica como tal en el producto. Los productos naturales medicinales a los que se les adicionen sustancias activas de síntesis químicas o aislada de materia natural como responsable de la actividad farmacológica no son considerados como productos naturales medicinales. Y en este último párrafo, pues ahí aclaramos esa parte, que si bien se pueden utilizar excipientes obtenidos de sustancias químicas, pero no se pueden utilizar principios activos de síntesis químicas para la fabricación de eso, porque ya se convertiría en un producto farmacéutico como tal. La reglamentación prácticamente se divide en 16 capítulos. Tenemos los primeros 5 capítulos de generalidades, ¿verdad? Y a partir del capítulo número 6 se viene ya la parte técnica. Como vemos, ahí podemos ver la descripción de los capítulos que tiene la reglamentación. Está la parte de organización y personal, edificios e instalaciones, equipo, materiales y productos, documentación, producción y control en procesos, garantía de calidad, control de calidad, quejas, reclamos y retiros, producción y análisis por contrato, autoinspección y auditoría de calidad. Vamos a describir de manera general cada uno de estos capítulos y los aspectos más relevantes que nosotros verificamos dentro de una auditoría de buenas prácticas de manufactura. Vamos a comenzar con el capítulo de organización y personal. Este capítulo es bastante interesante porque aquí nos
indica cuáles son aquellas responsabilidades que debe tener el personal clave del establecimiento como tal. La responsabilidad no solo debe de ser del personal técnico, del personal que ejecuta las actividades, del personal que fabrica, del personal que realiza el control de calidad, sino que debe de ir más allá. El reglamento nos dice que debe haber también responsabilidad por parte de la alta dirección en cuanto a una definición de una estructura funcional en la organización. Deben de existir un organigrama, el cual debe ser debidamente autorizado por parte de la dirección, de la alta dirección. Deben de haber ciertas jerarquías para la toma de decisiones y cierta independencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, no pueden estar ligados producción y control de calidad al momento de tomar una decisión. Estas deben de ser completamente aisladas para que no exista aquello del conflicto de intereses. También debe de haber una autoridad, debe de haber una jefatura por parte de producción, una jefatura de control de calidad, de garantía de calidad o de buenas prácticas, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Deben de existir ciertas responsabilidades. El reglamento nos indica algunas para 2 puestos específicos, sin embargo, todas las responsabilidades de cada uno del personal dentro del laboratorio, pues tienen que estar debidamente definidas. Y las interrelaciones que se lleven a cabo entre cada una de las partes relacionadas. Se debe garantizar también la existencia de un equipo humano calificado, motivado y con la formación y experiencia necesarias. Es decir, no solo se debe de contar con el personal así nada más, ¿verdad? El personal debe ser capacitado constantemente, esas capacitaciones deben ser evaluadas, se debe calificar al personal en la ejecución de sus procesos y obviamente se le debe de motivar para que ellos puedan ejecutar sus labores de la mejor manera. Entonces hay 4 aspectos que son relevantes dentro de este capítulo. Primero está la selección del personal, y ya hablamos de la parte de la inducción específica al puesto, todo eso debe estar definido en su procedimiento y deben de existir los registros pertinentes. Luego está la parte de la capacitación continua. Es importante mencionar que no solo debe existir una capacitación general en buenas prácticas para todo el personal, sino que debe existir una capacitación específica de acuerdo al puesto. No va a ser lo mismo una capacitación enfocada a los procesos de producción para personal de producción que una capacitación enfocada a control de calidad para el personal de control de calidad. Entonces, es una duda que tienen muchas veces durante las auditorías. Si no es necesario que todas las capacitaciones asista a todo el personal, cuando éstas sean específicas, pueden hacerlo directamente con el grupo Licenciado, se pertinente. escucha entrecortado. Hola, hola, ahora sí. ¿Podría, por favor, repetir la última parte? Ah, Gracias. bueno. Como les decía, estamos en la parte de la capacitación. Este, Ahí tienen que haber 2 aristas, la parte de la capacitación general y la capacitación específica. En la capacitación específica se debe detallar específicamente, valga la redundancia, a quienes va dirigida la capacitación y debe ser enfocada pues a un tema específico. Si es, digamos, control de calidad, debe ir enfocada más que todo al personal de control de calidad y no es necesario que esté todo el personal, ¿verdad? Porque es una de las dudas que más tienen. De ahí una parte que tenemos también es la de la evaluación de las capacitaciones. Esto es muy importante. Existen también, digámoslo así, 2 métodos. Uno es la evaluación propiamente a la capacitación como tal, pues por parte de los capacitadores, ¿verdad? Y otra es la evaluación al plan de capacitaciones, ¿verdad? Donde se ve de forma general si se ha cumplido este plan de capacitación. Esos son los 2 aspectos que nosotros vemos durante la auditoría. Y tenemos la formación continua que va relacionada a que existan eh, la posibilidad de que el personal en el laboratorio tenga esa capacitación, esa formación continua. Como les venía recalcando, el reglamento eh, prácticamente nos dice 2 puestos que son claves dentro de la organización, que está la jefatura de producción y la jefatura de control de calidad. Entonces, estos puestos es bien específico en el reglamento y deben ser ocupados por personas que estén a tiempo completo. Además de esto, como les decía, las decisiones, el trabajo de ellos
debe ser completamente independiente. Es decir, las decisiones que toma el control de calidad en ningún momento se pueden ver relacionadas, se pueden ver bajo alguna relación con parte de producción y viceversa. Por ende, el laboratorio debe definir y documentar los requisitos de calificación para todo el personal, de acuerdo a la actividad que desempeña y su impacto en la calidad del producto. De ahí pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo de edificios e instalaciones. En este capítulo prácticamente se evalúa la parte de infraestructura y condiciones bajo las cuales funciona el establecimiento como tal, ¿verdad? Entonces, existen varios requisitos que pide el reglamento específicamente en este capítulo. Uno de ellos es un entorno laboral apropiado y seguro para el personal, reactivos, materiales de referencia, equipos, muestras y producto terminado. Es decir, aquí debe de haber el espacio suficiente, primero para el flujo del personal, para el almacenamiento de los diferentes eh, productos y materiales que se deben de almacenar, valga la redundancia, en el establecimiento. Y pues también debe de existir un correcto flujo para la transferencia de cada uno de estos materiales dentro de cada una de las áreas del establecimiento. Asimismo, debe de haber ambientes apropiados, deben existir procedimientos de limpieza y sanitización, procedimientos para el manejo de residuos, es decir, para el manejo, la destrucción de residuos provenientes de la fabricación de los productos, y deben de existir también equipos de emergencia. Dentro de las instalaciones podemos ver que existen diferentes áreas. Está la parte de las bodegas, la parte de producción, la parte del laboratorio de control de calidad, y básicamente cada una de ellas debe de cumplir con ciertas condiciones ambientales específicas. Muchas de ellas van a depender del tipo de producto que ahí se maneja. Entonces tenemos las áreas comunes, que son los almacenes, comedor y las oficinas, que son áreas que requieren poco control, aunque hay que hacer una excepción ahí con los almacenes, ¿verdad? Que va a depender mucho eh, de la materia, de los materiales que se almacenen, ¿verdad? Y tenemos áreas más específicas donde ya se requiere un mayor control, que son las áreas de producción. O sea, ellos son áreas controladas que requieren cierto grado de especificaciones en cuanto a sus condiciones, ¿verdad? También vale la pena recalcar lo que dice el numeral 7.4, que habla de áreas específicas para este tipo de productos. Habla de las áreas de secado, molienda y extracción. Para el caso de estas áreas, prácticamente lo que nos dice de que estas áreas deben de estar fuera de las áreas de producción, específicamente para el área de secado y molienda, por el hecho de que son áreas que pueden contaminar bastante las áreas de producción. Y ya entrando al área de extracción, aquí ya hace una excepción. Aquí sí ya menciona que puede estar dentro de las áreas de producción siempre y cuando se mantengan los controles adecuados. Entonces podemos definir que las áreas de secado y molienda sí es requisito que estén fuera de las áreas de producción, y el área de extracción puede estar dentro de las áreas siempre y cuando también se tenga el control específico y sea parte del proceso productivo. También vale la pena recalcar lo que dice el numeral 741, que habla acerca, siempre como les decía, de la ubicación de estas áreas. Entonces ahí dice que deben realizarse en áreas independientes y separadas. Tenemos la parte de los equipos de producción. Eh, Acá prácticamente nos habla de que aquellos equipos que se utilicen en la fabricación de los productos naturales deben de cumplir con ciertos requisitos. Primero, que sean de limpieza fácil y efectiva, que tenga un cronograma fijo de mantenimiento, que no presente un riesgo para los productos, que el material del cual están hechos no sea reactivo, no adherente y no absorbente. Hay que dejar claro que el reglamento no habla de un material específico para los equipos. Sin embargo, lo más recomendable es que sea un material de acero inoxidable, ¿verdad?
por el hecho de las características que vemos acá, ¿verdad? De que no debe ser un material que no sea reactivo, ni adherente, tampoco absorbente. Además, se debe establecer para aquellos equipos que nos ayudan a las mediciones dentro del establecimiento, ¿verdad? Una confianza en cuanto a los resultados que estos equipos brindan al momento de realizar una actividad, ¿verdad? Entonces, para ello deben de establecerse límites y tolerancias, y esto se puede hacer mediante la calibración y el mantenimiento de los mismos. Un apartado también importante es la ubicación de los equipos, que se debe de permitir el flujo adecuado, no tanto del personal como de los materiales y productos. Y aquellos equipos que se encuentren defectuosos o que tengan que realizarse algún mantenimiento, se deben identificar y en caso sea necesario, se deben de retirar de las áreas de fabricación. Eso es algo que muy común verlo en las auditorías, ¿verdad? Que dentro de las áreas de fabricación se encuentran equipos obsoletos o equipos que ya no están funcionando, equipos que tienen ahí ya tiempecito de estar, ¿verdad? Y sin embargo, pues a veces no se encuentran ni siquiera identificados. Entonces es importante primero identificarlos, bajo qué estatus están, que ya no están en uso, ¿verdad? Y en la manera de ser posible, retirarlos de las áreas. De ahí siempre con los equipos tenemos algo específico, que es el equipo para la obtención del agua purificada. En el reglamento nos habla de que el tipo de agua que se debe utilizar para la fabricación de estos productos debe ser agua purificada. Por ende, les traigo o les comparto el concepto de agua purificada, el cual consiste en agua obtenida a partir de agua potable como mínimo, que es usada como excipiente en la formulación oficial de productos farmacéuticos no estériles. Claro, los productos naturales que nosotros regulamos, todos deben de ser no estériles y debe de cumplir con las especificaciones establecidas. Ahí ustedes pueden buscarlas en los libros oficiales, ¿verdad? Por ejemplo, la Farmacopea de los Estados Unidos. Y existen diferentes métodos para la obtención de este tipo de agua, ¿verdad? Como pueden ser el intercambio iónico, la ósmosis inversa, entre otros, ¿verdad? Pero ese es el concepto general de agua purificada. Ahora bien, ya entrando en materia con lo que es el reglamento, el 842, el punto 842 del reglamento nos habla de la calidad de agua. Se debe de contar con un sistema de tratamiento de agua que le permita obtener agua purificada para la producción de sus productos. Es decir, ahí queda a consideración del establecimiento el equipo que va a utilizar para la obtención de este tipo de agua. Sin embargo, sí es necesario que se cumplan con ciertas especificaciones al momento de evaluar este tipo de agua. Prácticamente son las que tenemos en la parte derecha inferior, que consiste en una conductividad menor a 1.3 microsiemens a 25 grados Celsius, un pH entre 5 y 7, en la parte de microorganismos, que es menor a 100 unidades formadoras de colonia por ml, y la parte del carbono orgánico total, que debe ser menor a 500 partes por billón. Entonces, independientemente el sistema que ustedes utilicen, el cual debe estar obviamente descrito también en la bibliografía, el que ustedes escojan, se debe de dar cumplimiento a estas especificaciones al momento de la obtención del agua purificada. Y obviamente se debe de generar su certificado de análisis eh, conforme a estas especificaciones y el cual debe estar aprobado para la fabricación de cada lote de fabricación. De ahí tenemos siempre con la parte de aire, eh, que es otro equipo específico que nos menciona el reglamento. Aquí sí tal vez nos queda un poco más de duda y vale la pena aclararlo, ¿verdad? Porque el reglamento no es muy específico en cuanto a las eh, especificaciones, valga la redundancia, que debemos de contar para dar cumplimiento a las condiciones de aire que deben de contar las áreas, ¿verdad? Prácticamente lo que nos dice el reglamento
es que se debe mantener un sistema de aire que evite el riesgo de la contaminación de los productos y las personas, y que debe de existir un sistema de inyección y extracción para todas las áreas de producción que evite el riesgo de contaminación entre los diferentes productos y procesos. Para ello deben de haber filtros, prefiltros y todo el equipo necesario para garantizar la calidad de aire en un área de producción conforme a los productos a fabricar. Sin embargo, a pesar de que no es tan específico, es bastante crítico este tema en el producto, en el tema de productos naturales, por el hecho de que los productos naturales tienden a ser bastante contaminantes y se puede generar mucho la contaminación cruzada entre las áreas, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, se ha tomado a bien en la parte de la evaluación que el criterio que se utiliza es de un producto no estéril. Entonces, cuando ustedes busquen la parte de cuál es la especificación que se debe de cumplir, prácticamente se debe cumplir con una clase grado D. De ahí tenemos la parte de materiales y productos. Acá nos habla de que deben de existir procedimientos escritos que describan todas las actividades para el manejo, almacenamiento y despacho, tanto de materiales como productos. En estos procedimientos se debe describir de forma detallada cómo va a ser el proceso de adquisición del producto, la recepción del producto, la identificación del producto, es decir, una vez se recibe el producto, este debe pasar a un área específica donde debe estar completamente identificado. Las áreas pueden ser bajo tres estatus. Puede ser primero el área de cuarentena, que es previo al análisis. Esto es importante también porque cuando nos acercamos a hacer las auditorías, ya nos hemos encontrado el caso que cuando se recepciona el producto pasa directamente a aprobado. Pero el procedimiento correcto no es de esa forma. El procedimiento correcto es que se recepciona el producto, pasa a cuarentena mientras se hace un análisis. El análisis va a depender de las capacidades que tenga el laboratorio. Lo ideal es que se haga un análisis conforme a lo que establece el certificado de análisis del fabricante. De ahí tenemos la parte de almacenamiento, la parte del manejo, muestreo, análisis y aprobación o rechazo de materiales y productos conforme a la especificación. Siguiéndole el proceso, posteriormente, si el producto sale aprobado o los materiales salen aprobados, pasaría al área de aprobado. Si los materiales o el producto sale rechazado, pues se rechaza y posteriormente eh, el laboratorio debe de tener definido qué es lo que va a hacer con los materiales y productos rechazados. Adicional a esto, viene la parte del análisis, que lo menciona acá, ¿verdad? El análisis debe ser ejecutado por control de calidad. Debe de emitirse también un certificado de análisis para cada uno de estos procesos, ¿verdad? Sea una aprobación de materiales o una aprobación de productos. Y debe ser conforme a especificaciones. Las especificaciones deben estar definidas por bibliografía oficial y en dado caso no se tengan, la puede definir el fabricante bajo un sustento técnico. Entonces tenemos diferentes tipos de materiales bajo los cuales se deben de seguir los procedimientos anteriormente dichos. O sea, la parte de las materias primas, los productos intermedios y a granel, los productos terminados, rechazados, procesados, retirados, devueltos y la parte del envase. Pasamos ya a la parte de la documentación, en donde se especifica de que se debe de contar con documentación necesaria y en vigencia, identificada y a disposición del recurso humano. Cuando hablamos de la documentación, nos referimos a aquellos procedimientos, registros, instructivos, lineamientos que el establecimiento eh, mantenga, ¿verdad? Y uno de los puntos críticos en este aspecto es que toda esa documentación debe estar debidamente aprobada y debe de estar vigente. Y es algo que se nos ha dado también en una auditoría, el hecho de que encontramos documentación o procedimientos que ya están obsoletos y están siempre en uso
de los establecimientos, ¿verdad? Entonces, este es un error que se comete, se los menciono para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? De que todos aquellos procedimientos que dejen su vigencia o que entren en un estatus de obsoleto, pues deben ser retirados, ¿verdad? Y ya no deben estar en uso dentro de las áreas y los procesos. Y algo muy importante, que todos estos procedimientos, registros, instructivos y lineamientos, la importancia que deben de poseer es que nos permitan brindarnos una trazabilidad de todo el proceso y de su sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros nos acerquemos, cuando la autoridad reguladora se acerque, todos esos procedimientos y registros nos permitan verificar que las acciones, los procesos se han llevado a cabo conforme están descritos en sus procedimientos y que existe una evidencia suficiente para demostrar que eso se ha llevado a cabo de la forma correcta. Entonces los procedimientos deben de ser reproducibles, es decir, que dentro de las descripciones de las operaciones que se detallan en el mismo, las precauciones que se toman y las medidas que también se toman, eh, prácticamente estas se puedan reproducir, es decir, se puedan ejecutar cada vez que se realice un procedimiento. Entonces acá podemos ver la diferencia entre un procedimiento y un procedimiento operativo estándar. Prácticamente el procedimiento es básico, nos vamos a la realidad y consiste en todas aquellas operaciones y aquellas precauciones que se toman a cabo y que se ejecutan para la fabricación, en este caso, de un medicamento natural. Y el procedimiento operativo estándar ya es el procedimiento debidamente escrito que contiene las instrucciones para ejecutar las operaciones, es decir, los procedimientos para la ejecución de la fabricación de los productos, análisis o alguna otra actividad que tenga que ver con la parte de la fabricación de medicamentos naturales. Y ya la parte de los registros, que ya es la evidencia que les mencionaba para poder obtener esa trazabilidad y que consiste en un documento que presenta ya los resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades desempeñadas. Tanto los procedimientos operativos estándar como sus registros deben de ir relacionados. Muchas veces nos encontramos con registros que parece algo sencillo, pero no sabemos a qué procedimiento se debe, por ejemplo. Entonces los registros siempre deben de ir relacionados con un procedimiento en específico. Luego de la parte de la documentación, nos especifica la parte de la producción. Entonces ya teniendo los procedimientos que se van a ejecutar, ya estando definidos, venimos a la parte productiva, la ejecución de esas actividades. Ya en esta parte, como les decía, con los procedimientos específicos ya definidos, venimos a la parte de la fabricación y empaque de los productos. Acá prácticamente el reglamento nos especifica que deben de existir tres documentos críticos al momento de ejecutar a cabo las actividades de producción. Uno es la fórmula maestra, la cual debe de estar debidamente autorizada y adicionalmente a eso debe de concordar con lo que está registrado en la Dirección Nacional de Medicamentos. Ese es un tema bastante crítico. El hecho de que las fórmulas maestras que utilizan los establecimientos deben de concordar con el registro sanitario. Si existe alguna modificación en esta fórmula maestra, eso ya se convierte en una desviación, algo que no concuerde con el registro sanitario. Posterior a eso también nos habla de las órdenes de producción. En las órdenes de producción ya va un detalle del proceso a seguir para la fabricación del producto como tal. Ahí vamos a anotar las condiciones ambientales, se van a describir cada uno de los pasos que debe de ejecutar el técnico, ¿verdad? Al momento de fabricar el producto. Y también la orden de empaque, que sería el tercer documento, y es donde ya van a especificar la parte de las actividades de empaque, los controles en proceso para el producto como tal, ¿verdad? Ahí se describen. El reglamento nos dice bastante y nos especifica bastante de cada uno de los aspectos que deben de llevar estos documentos. Hay una parte que también se puede generar un poco de confusión, que es la parte de reempaques, reprocesos y retrabajos.
Aquí hay que ser bien específico en que no siempre un producto que sale fuera de especificación dentro de la fabricación puede ejecutarse un reproceso, un retrabajo, un reempaque. Y eso se lo quiero dejar claro por el hecho de que ya por ejemplo, la edición de una sustancia para regular pH o para hacer llegar, como dicen, no sé. Ya la adición de una sustancia como tal a un producto que ya ha sido fabricado, eso ya no se debe hacer, por el hecho de que ya se cambia la fórmula que está autorizada en el registro. Entonces, los reprocesos, retrabajos se pueden llevar a cabo siempre y cuando no eh, afecten, digámoslo así, la composición del producto ni sus características químicas, por decirlo así. Ya si un producto, pues, eh, sufre un proceso en donde se va a cambiar un empaque, que aún no ha sido marcado, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí ya se pueden llevar a cabo los reprocesos. Hay un punto específico en la parte de producción y controles en proceso que vale la pena también declararlo y que es uno de los puntos de mayor duda durante las inspecciones, que es el numeral 11.8, que habla acerca del uso exclusivo de las áreas y equipos de producción. Te lo voy a leer textual. Dice, no se debe utilizar las áreas y equipo destinado a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano en la elaboración de otro tipo de productos. El primer párrafo nos habla de que las áreas y el equipo que se va a utilizar para la fabricación de productos naturales medicinales no puede ser usado para la fabricación de otro tipo de productos. Ahora bien, existe un condicionante, el cual dice, si se autoriza por la autoridad reguladora la fabricación de otro tipo de productos para uso humano con ingredientes naturales, los mismos deberán seguir un proceso de fabricación similar en el que se cumpla con los procedimientos de programación de producción, limpieza y buenas prácticas de manufactura. Es decir, la única forma en que la autoridad reguladora pueda autorizar la fabricación de otro tipo de productos que no estén clasificados como productos, como medicamentos naturales, es que estos se lleven a cabo siempre con ingredientes naturales y que sean procesos de fabricación similar. Es decir, por ejemplo, un producto, digámoslo así, que vaya a ser clasificado como cosmético, pero que sea natural y que prácticamente lo único que va a cambiar con respecto a un producto natural es su uso, por ejemplo, una crema. Entonces ahí sí ya se podría, por el hecho de que la fabricación o el método de fabricación de la crema para uso medicinal natural para uso cosmético va a ser similar. Y lo único que va a cambiar es su aplicación y su uso. En casos así, como el ejemplo que les acabo de poner, en este caso la autoridad reguladora, que es la Dirección Nacional de Medicamentos, evaluará el caso y si se autoriza, pues sí se podrá fabricar en las mismas áreas. Ahora bien, si nosotros ya queremos fabricar medicamentos o cosméticos que no sean de ingredientes naturales, pues entonces eso ya debe de ser en otro tipo de establecimientos, el cual también nosotros regulamos, pero ya no se podría hacer en esta misma área. De ahí continuamos con la parte de garantía de calidad. Con garantía de calidad lo que vamos a verificar es el compromiso de la alta dirección con la calidad y cómo ésta influye no solo en la participación y el compromiso del personal, sino también en las decisiones que se toman, ¿verdad? Y a todos los niveles dentro de la empresa. Primero se debe establecer una política de calidad. La política de calidad debe de ir enfocada en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Adicional a esto, pues la alta dirección debe de estar o debe de mantener registros, por decirlo así, ¿verdad? Que evidencien que están comprometidos en el cumplimiento de estas buenas prácticas de manufactura. Prácticamente, la garantía de la calidad
ya es un proceso que engloba eh, todos los aspectos de buenas prácticas de manufactura. Aquí va la parte de auditorías, eh, la parte de control de calidad, de quejas y reclamos. Entonces, ahí es la importancia en donde este departamento en específico debe de estar, digámoslo así, debe de poseer personal completamente capacitado y aparte debe estar completamente apoyado por la alta dirección para la toma de decisiones que va a tener dentro del establecimiento. De ahí un eslabón más abajo tenemos la parte de control de calidad. En control de calidad nos habla acerca de de dos aspectos, uno que son las instalaciones y otro que es el personal. En cuanto a las instalaciones, este debe ser o debe contener instalaciones adecuadas para cada uno de los análisis que se llevan a cabo, ¿verdad? Y debe de poseer la documentación necesaria que asegure el suministro de materiales y la comercialización de los productos y que se realice hasta que su calidad ha sido aprobada. Uno de los puntos que considero que también nos consultan bastante durante las auditorías es la parte de la tercería de control de calidad, ¿verdad? Una tercería es un proceso que se puede ejecutar, claro, no hay problema, siempre y cuando se sigan las normas, ¿verdad? Es decir, que todos aquellos productos que sean fabricados, aquellos materiales que sean ingresados, materias primas, lleven su análisis, pues, que sea un análisis completo. Entonces, ahí prácticamente queda a discreción del establecimiento el uso de este tipo de establecimientos o la implementación de un laboratorio propio de control de calidad. Un aspecto específico que menciona el reglamento es la parte de los materiales de referencia. Si hacemos un poco la relación con la parte de medicamentos de síntesis química de uso humano, hablamos de muestras de retención o muestras de referencia. Aquí hablamos de materiales de referencia, porque la naturaleza de los materiales que se utilizan es diferente. Es decir, cuando nosotros vamos a utilizar una sustancia natural, lo que dice el reglamento que debemos de guardar como material de referencia es una muestra de esa materia prima natural y especifica que para aquellas materias primas que no estén descritas en la bibliografía autorizada o de referencia, porque puede existir el caso, ¿verdad? Se pueden utilizar partes en sí de la planta como materiales de referencia. Y en caso también que no se haya descrito en ninguna bibliografía, se puede evaluar por parte de la autoridad reguladora la documentación referida por el fabricante o el proveedor. Entonces, aquí hay aspectos que nos interesan a nosotros también al momento de, de verificar estos puntos. Por ejemplo, como la planta ha sido cultivada, si se han utilizado algunas sustancias plaguicidas que pueden tener relación al momento de la ejecución de la elaboración de los productos o que pueden generar cierta contaminación. Y es por eso es que si no se tiene la suficiente o el suficiente sustento técnico, es necesario que el fabricante, aquí existen laboratorios que cultivan sus propias plantas, tengan a la mano la documentación de cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? También tenemos la parte de control de calidad y específicamente la parte de estabilidad. Aquí sí tenemos un pequeño impasse, digámoslo así, por el hecho de que aún no se cuenta con un reglamento técnico para la verificación de los estudios de estabilidad en productos naturales medicinales. Sin embargo, para poder mitigar un poco ese impedimento, lo que se exige es un informe de los análisis de las pruebas físicas y químicas y microbiológicas conforme a lo establecido en la necesidad de verificación de la calidad de productos naturales medicinales de uso vigente. Es decir, lo más recomendable es que ustedes mantengan sus muestras de retención del producto y que esas muestras
les puedan realizar de forma periódica mediante lo más recomendable es durante el tiempo de vida útil que les ha sido autorizado por la unidad de registro, ¿verdad? Que conforme a ese tiempo se puedan ejecutar algunas actividades o algunas pruebas físicas, químicas y microbiológicas que demuestren que el producto pues sigue estable durante ese tiempo, ¿verdad? Mientras no existe un RTCA de estudios de estabilidad. De ahí pasamos al apartado de quejas, reclamos y retiros de producto. Acá pues prácticamente lo que nosotros necesitamos verificar es que exista un sistema de manejo de reclamos, quejas, retiros o cualquier información relativa a productos posiblemente defectuosos. Eh, Prácticamente debe de existir un registro que nos permita dar trazabilidad a las actividades que ha realizado el establecimiento para el manejo, por ejemplo, de una queja, un reclamo o un retiro. La forma en cómo ellos le han dado el tratamiento, el análisis que se ha hecho y a la conclusión que se ha llegado. Para esto también es necesario diferenciar un poco los conceptos, ¿verdad? Una queja prácticamente consiste a una notificación eh, por parte, en este caso, de un tercero, de un defecto de calidad que puede atentar contra la salud o la vida del consumidor, ya sea por falta de efectividad o que no cumple con las regulaciones establecidas, en este caso por la autoridad reguladora, ¿verdad? Pero es una notificación que le llega al establecimiento. Ahora bien, el reclamo ya es demandar por un incumplimiento a lo establecido. Entonces ahí ya vamos diferenciando que una queja no es lo mismo que un reclamo. Y un retiro del producto que puede presentarse ya sea por parte de una queja, por ejemplo, o puede ejecutarse por alguna alerta o por algún defecto que el laboratorio, ya no un tercero, sino que el laboratorio ha detectado, ¿verdad? Y consiste en un proceso de retirar un producto de la cadena de distribución debido a defectos en el producto, queja o reacciones adversas serias. Ya teniendo claro estos tres conceptos, les traigo acá un pequeño diagrama del manejo de quejas para que ustedes lo puedan evaluar y prácticamente es lo que pide el reglamento. Primero que se debe recepcionar la queja, esta se debe clasificar. ¿Por qué? Porque a nosotros como autoridad reguladora nos interesa ver más aquellas quejas que están relacionadas al tema de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, una queja relacionada al tema de costos o algo así, no, ¿verdad? De ahí la parte de la investigación, si hay alguna revisión de documentos, del protocolo de fabricación, de los análisis de materias primas, de producto terminado, si existen registros o quejas anteriores, ¿verdad? También por esta parte es importante verificar las muestras de retención para ver si existe alguna modificación en las características físicas o químicas del producto, ¿verdad? Posteriormente a eso, se debe de verificar o modificar la clasificación preliminar de la queja. Si es necesario ejecutar acciones correctivas y preventivas, también se ejecutan, ¿verdad? Y por último, y una parte muy importante, es notificar al cliente y a las autoridades sanitarias. Esto es importante por el hecho de que prácticamente las quejas únicamente se quedan a nivel de laboratorio. Cuando son quejas eh, que no tienen que ver con la calidad del producto, para la autoridad reguladora no hay problema. Sin embargo, cuando ya son quejas que sí tienen que ver con la calidad del producto, es necesario que se nos notifique a qué conclusión se llegó para poder tomar también nosotros acciones o simplemente estar enterados, ¿verdad? Por ejemplo, si una queja llegó a que se va a retirar un producto, pues sí es necesario que se nos notifique en esos casos, ¿verdad? Ahora también, ya si llegamos o si llega el establecimiento a la parte de retirar un producto del mercado, pues lo que dice el reglamento es que este proceso se debe registrar y monitorear en todo momento, ¿verdad? Se debe tener en cuenta la disposición o la decisión que se va a tomar respecto al producto. Por ejemplo, si el producto se va a llevar a destrucción a una empresa tercera,
Eso debe de estar, pues, especificado, ¿verdad? Y debe también ser informado a la autoridad reguladora. También tenemos que se debe ejecutar un informe final sobre el proceso de retiro que incluirá una reconciliación entre las cantidades de producto distribuido y los retirados. Es decir, debe de haber un match, por decirlo así, ¿verdad? Entre lo que se fabricó versus lo que se distribuyó, para estar seguros de que ya no se encuentran más unidades dentro del mercado. Y periódicamente se debe de revisar y evaluar la eficacia del sistema de retiro. Esa es una duda también que nos consultan mucho, ¿verdad? Y eso prácticamente se puede hacer eh, con la elaboración de simulacros en una periodicidad establecida por el laboratorio, ¿verdad? Cuando nos preguntan cómo se puede hacer un simulacro, prácticamente ustedes lo que tienen que evaluar es que este proceso de retiro se puede ejecutar, es decir, tienen que simular un proceso de retiro, desde la obtención de la distribución de los productos, es decir, ustedes tienen que verificar dónde, cuándo, a quién se le distribuye el producto, verificar si aún está ahí en existencia y cuánto es la cantidad que existe en el mercado. Y eso se reporta, ¿verdad? Lo único que faltaría es ir a traer el producto, eso sí no se va a hacer, ¿verdad? Porque es un simulacro. Pero prácticamente consiste en hacer un proceso de retiro como que fuera un proceso de verdad eh, real, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces, dentro de la evaluación de la eficacia del sistema de retiro, prácticamente eso se ejecuta mediante la fórmula que consiste en una división entre la cantidad de medicamentos retirados en el tiempo según eh, la clase y la cantidad total de medicamentos a retirar en las unidades. Ya saliendo de este tema, venimos a la parte de producción y análisis por contrato, que es un apartado pequeño que nos establece el reglamento, en donde nos habla de que aquellas actividades que el establecimiento decida contratar por un tercero deben de definirse, aprobarse y controlarse correctamente. Debe estar establecida mediante un contrato y deben de existir todas las especificaciones de cuáles van a ser las actividades que se van a ejecutar por parte del contratante. También vale la pena recalcar que todos aquellos contratos, específicamente aquellos contratos de maquila, y deben de pasar por una revisión previa por la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, lo que nosotros nos interesa ver o vemos dentro de los contratos, ya sea para brindar un servicio de producción por maquila o para solicitar un proceso de producción por maquila, que nosotros para nosotros es crítico ver es que estén bien definidas cuáles son las actividades que se van a ejecutar por cada una de las partes. Es decir, si el establecimiento que va a maquilar o que va a fabricar, en el contrato debe de decir, por ejemplo, si él va a proveer las materias primas o las materias primas van a venir del laboratorio titular, si él va a hacer el análisis de esas materias primas o lo va a hacer el laboratorio titular. Todos esos aspectos deben de ir especificados en el contrato. Hasta qué punto va a llegar la fabricación. Si la fabricación se le va a dar ya con, o prácticamente con todo, o va a haber un momento, por ejemplo, que necesite hacer el análisis el titular también. Eso debe estar establecido en el contrato. Y como último punto tenemos el capítulo de autoinspecciones y auditorías de calidad. Prácticamente acá se trata de demostrar mediante una evidencia objetiva que los procesos y los procedimientos que ejecuta el laboratorio obtienen los resultados previstos y que todos los registros que el laboratorio dice que se vayan a ejecutar pues estén a disposición, ¿verdad? Por eso lo hace prácticamente eh, el laboratorio como tal, ¿verdad? Y lo importante es identificar desviaciones, debilidades y fortalezas, acciones correctivas o preventivas y las oportunidades de mejora. Para diferenciar un poco los conceptos, les traigo esta lámina. Prácticamente una autoinspección es una inspección efectuada por personal técnico calificado interno de la empresa, en la cual se evalúa periódicamente el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Y una auditoría de calidad ya consiste en un examen o una evaluación
de todo el sistema de gestión de calidad con el propósito de lograr la mejora y el cumplimiento del mismo. Con esto podemos concluir que un cumplimiento adecuado de las buenas prácticas de fabricación disminuyen los riesgos que no pueden ser controlados mediante el ensayo del producto. O sea, prácticamente todas estas acciones que nosotros hemos visto durante estas láminas nos ayudan a la disminución de la contaminación cruzada y a evitar una confusión en todos los materiales y productos que se elaboran en el laboratorio. Hasta ahí llega la parte técnica de los requisitos del reglamento técnico como tal. Y una parte muy importante es la metodología de la evaluación de este reglamento. Como les decía, a partir del 1 de julio del año 2021, entró en vigencia esta reglamentación en nuestro país. Entonces, la resolución del COMIECO, que fue en el 2020, nos menciona que para el caso de El Salvador se deberá cumplir de entrada con el 95 al 100% de los criterios críticos y el 80% de los criterios calificables de conformidad con los criterios para la emisión del certificado de buenas prácticas de manufactura y su guía de verificación a partir de la vigencia de la resolución. Entonces, a partir del 1 de julio del 2021, aquellos laboratorios que deseen el certificado de buenas prácticas de manufactura deben de cumplir con el 95 al 100% de los criterios críticos y como mínimo el 80% de los criterios calificables. Pero cuando hablamos de criterios críticos calificables, ¿a qué nos referimos? Un criterio crítico es aquel que en atención al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura afecta en forma grave e inadmisible la calidad o seguridad de los productos y la seguridad de los trabajadores en su interacción con sus productos y procesos. Y un criterio calificable consiste en aquellos ítems que no son considerados como críticos, pero deben ser evaluados y valorados para el cumplimiento del presente reglamento. Adicional a estos dos criterios, tenemos también el criterio informativo, que prácticamente consiste en aquellos ítems que únicamente nos suministran información de la organización, pero no se contabiliza en el puntaje total. La guía de verificación como tal, que va o es anexa al reglamento técnico centroamericano, digámoslo así, que tiene esa característica que ya los criterios están predeterminados dentro de cada uno de los ítems. Entonces, acá como vemos en la lámina, podemos apreciar de que cada uno de los ítems verificados cuenta con su criterio. Por ejemplo, en la información general, como les decía, solo es información que se obtiene por parte del establecimiento. Básicamente son criterios informativos. Pero ya en la parte de la evaluación técnica, aquí sí ya los clasificamos como calificables o críticos, dependiendo, como les decía, el concepto anterior, así fue clasificado dentro de de la elaboración del reglamento técnico centroamericano. Y prácticamente, pues, con esto finalizaría mi intervención, ¿verdad? Aquí tenemos las referencias de dónde se tomó para ejecutar esta actividad. Y pues muchas gracias a todos por su atención y aquí están mis datos de contacto por cualquier duda o consulta que tenga, ¿verdad? Para hacerle directamente específica al área donde yo actualmente me encuentro, ¿verdad? Que es en la unidad de inspecciones. Y ahí le vamos a contestar con gusto. Gracias. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes, licenciado Daniel Acosta. Estimados participantes, en estos momentos se les ha publicado en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual les brindaremos 5 minutos a fin de que puedan complementarla.
Les agradeceremos por favor su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximo webinar, así como sus datos de contacto para poderlos invitar a nuestras próximas capacitaciones. Posterior a la evaluación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en los próximos webinars. En estos momentos, daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Iniciamos, licenciado Daniel Acosta. Sí, diga. Carla Elizabeth nos consulta, ¿se pueden fabricar en planta de productos farmacéuticos? Sí se pueden ejecutar siempre y cuando tenga autorización por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos y se ejecuten siguiendo un proceso de validación de limpieza previo. Y deben de ser fabricados por campaña prácticamente. Entonces, cuando un laboratorio de productos de medicamentos de síntesis química desea fabricar estos productos, prácticamente uno somete una solicitud o en una auditoría de recertificación, uno hace la solicitud y ahí se evalúa que estos productos sean fabricados por campaña y que tengan una validación de limpieza. Gracias por su respuesta, licenciado. Siguiente pregunta. Si se tiene ya un laboratorio de producto farmacéutico y se quisiera incursionar en este tipo de productos, ¿se requiere una nueva planta o podemos destinar un cubículo específico para su fabricación? Si gusta, puede habilitar la cámara, licenciada. Vaya, como les mencionaba, va relacionado con la pregunta anterior. Lo ideal es que exista un área independiente, ¿verdad? O un laboratorio independiente en donde se ejecuten estos tipos de productos para evitar la posibilidad de contaminación cruzada. Sin embargo, existe la posibilidad de que se puedan llevar a cabo mediante fabricaciones por campaña eh, y ejecutando procesos de limpieza validados. Siguiente pregunta, licenciado. Carla Elizabeth nos consulta si se hace una fabricación. Ah, sí, ya, prácticamente lo que les acabo de contestar. Ajá, Ya fue abordada, ¿verdad? Ok. sí, sí. Siguiente pregunta. AMUC nos consulta. ¿Las materias primas vegetales de importación, su proceso de importación, estaría sujeto a inscripción o a registro sanitario? Sí, ahora las materias primas ya deben de inscribirse en este caso en la Dirección Nacional de Medicamentos. De acuerdo, licenciada. Lorena Barba nos consulta. ¿Cuándo tendrá la certificación de buenas prácticas de manufactura la planta de empaque de Conamipe? No sé si esta consulta está a su disposición, licenciada. Es una buena pregunta. No, prácticamente todavía no estamos sabedores por el hecho de que hasta aún no se ha terminado el proceso por parte de ellos. Ya cuando ellos lo finalicen, se van a seguir los plazos establecidos y las evaluaciones pertinentes para en este caso, una posible certificación de buenas prácticas, pero no hay todavía una fecha próxima. Estamos a espera de ellos aún. Ujú.
Esas son prácticamente las consultas que recibimos, licenciado. Ok, Con esto cerramos el apartado de las preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado Óscar Daniel Acosta Vilés por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación, en la cual ha impartido contenido de suma importancia sobre buenas prácticas de manufactura para productos naturales, el Reglamento Técnico Centroamericano 110369, sus principios generales, conceptos claves, los distintos apartados que consideran las buenas prácticas de manufactura para productos naturales, medicinales para uso humano, como la organización del personal, el edificio de instalaciones, equipo, materias primas, documentación, entre otros, así como la guía de verificación de reglamento técnico. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarles para que el próximo martes 19 de julio a las 9 de la mañana nos acompañen al webinar Actualización de RTCA de Registro de Medicamentos de Uso Humano, el cual también es parte de la serie de capacitaciones que estamos realizando en coordinación con la DNM en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, por lo que les solicitamos siempre nos compartan sus datos de contacto para con gusto estarles enviando las respectivas invitaciones. Esperamos que nos puedan acompañar. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. muchas gracias. Saludos. Hasta luego, licenciado.